el doctor Ramundo va recopilando las palabras y se pueden hacer. También se va a promocionar el libro del doctor Rafecas, que quien esté interesado también les va a decir cómo acceder al mismo, que se llama Derecho Constitucional sobre las bases constitucionales. Daniel, todo tuyo. Gracias Roberto. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Mi agradecimiento a los organizadores, como siempre, como a través de tantos de estos años, bueno, me abren la puerta me dan la posibilidad de estar en contacto con ustedes para compartir bueno, algunas clases de temas que nos parecen centrales para nuestra labor judicial, para nuestra labor ya sea como operadores judiciales o como abogados o abogadas que ejercen el ámbito penal. Vamos a compartir 3 clases y les adelanto, digamos que en estas 3 clases vamos a tratar o abordar 3 cuestiones que me parece que son centrales dentro de lo que es la teoría del delito, dentro de lo que es la dogmática penal, que hoy vamos a hablar el tema de lesividad, bien jurídico y delitos de peligro. La reunión siguiente, la clase que viene, vamos a tratar con una mirada moderna y respetuosa de las garantías constitucionales también la cuestión de la culpabilidad. Y en la tercera y última reunión vamos a abordar cuestiones muy, muy actuales en lo que es el capítulo de la autoría y participación. Básicamente lo que es autoría, coautoría, autoría mediata, ¿no? Y también, si tenemos tiempo, las formas de complicidad. Así que esa es la idea de la charla, de las 3 charlas que vamos a tener conjuntamente. El primero de los temas, entonces, tiene que ver con una de las 3 grandes garantías penales que rigen en nuestro sistema, ¿no? Que es el principio de lesividad, ¿no? Que junto con el principio de estricta legalidad y el principio de culpabilidad conforman, digamos, la base esencial, ¿no? Son las 3 piedras fundamentales sobre las cuales descansa todo el complejo conjunto o edificio de normas y de teorías y de reglas que utilizamos en la dogmática. El principio de lesividad, como sabemos, en la Argentina tiene una raíz constitucional muy clara en el artículo 19 de la Constitución Nacional, en el principio de reserva, en el sentido, digamos, y lo que básicamente traducido al lenguaje moderno, lo que consagra en este sentido el artículo 19 constitucional es que ningún ciudadano puede ser implicado o molestado en el ámbito penal si con su comportamiento, ya sea activo u omisivo, no interesa o no afecta o por lo menos pone en peligro los bienes jurídicos, ¿no? De terceras personas, ya sean consideradas individualmente o colectivamente. ¿No? Básicamente esto es el principio de lesividad, ¿no? Al poder punitivo estatal le está vedado imponer una pena, allí cuando la conducta o el comportamiento del autor no trasciende a terceros de ninguna manera, ni de modo colectivo ni de modo individual. O no trasciende de una manera significativa, ¿no? De una manera cognoscible, de una manera mínimamente seria, ¿no? Entonces, de este principio de lesividad, de este principio constitucional de lesividad, se van a desprender 2 grandes grupos de casos que van a excluirse del ámbito penal o del interés penal a nivel de la tipicidad objetiva, que son, primero, los grupos de casos de ausencia directamente de afectación a un bien jurídico, y un segundo grupo de casos, tal vez más frecuente entre nosotros, que son los casos de escasa significatividad o insignificancia en la afectación del bien jurídico, digamos, vinculado o relacionado con el tipo penal de que se trate, ¿no?
Bueno, en este sentido, entonces, digamos, para continuar con este desarrollo teórico, lo que tenemos que decir a continuación es que en un derecho penal liberal de mínima intervención y de raíz constitucional, como es claramente el que rige en nuestro país, en este sentido, el punto de partida que yo querría compartir con ustedes y enfatizarlo, y es un poco también uno de los temas centrales que yo desarrollo en el libro que acabo de publicar de Dogmática, que es la idea de que en un modelo constitucional como el nuestro, donde el principio de lesividad está claramente consagrado en la Constitución, necesariamente lo que se llama el disvalor de injusto, o la conformación del ilícito, la conformación del delito, del ilícito, del injusto, necesariamente tiene que tener no solamente comprobado o verificado la intencionalidad del autor, la vocación del autor, los designios del autor de contradecir la norma jurídico-penal, ¿no? Que esto está fuera de discusión en cualquier modelo penal, ya sea modelo penal democrático o modelo penal autoritario, ¿no? Este elemento tiene que estar, es decir, la vocación del autor por enfrentarse a la norma, por rebelarse frente a la norma, por vulnerarla. Y esto, por supuesto, estamos hablando básicamente del dolo, ¿no? La verificación del dolo del autor, o también del aspecto subjetivo en la imprudencia, ¿no? Porque tanto en el dolo como en la imprudencia tiene que estar verificado en el caso, al menos mínimamente, esta vocación del autor por quebrantar la norma, ¿no? ¿Y a esto cómo lo denominamos? Lo denominamos en derecho penal el disvalor de acción. Entonces, el disvalor de acción, reitero, que es una cuestión interna, son los designios del autor dirigiendo su voluntad a quebrantar la norma. Esto está fuera de discusión que tiene que ser un componente necesario de cualquier ilícito penal, de cualquier ilícito, sea un delito grave, sea un delito correccional, sea una contravención, sea cometido por adultos, por mayores, un delito penal económico, un delito federal, un delito ordinario, sin distinción de qué ilícito estemos hablando y de quién sea el autor, necesariamente tiene que haber al menos un mínimo de disvalor de acción. Y si no hay disvalor de acción, no hay injusto. No hay ilícito. Porque si no hay disvalor de acción, al menos en una mínima proporción, entonces estamos frente a lo que se llama la atribución de responsabilidad objetiva, que está terminantemente prohibida en derecho penal desde el siglo XIX. Desde fines del siglo XIX, ¿no? Entonces, es decir, criminalizar comportamientos en los que no esté reconocido el disvalor de acción, terminaríamos cayendo en lo que se llama la versari in re ilícita, ¿no? Es decir, la mera atribución de resultados a un autor por una cuestión meramente causal. Esto ya es algo absolutamente abandonado, y entonces el disvalor de acción, reitero, en todos los modelos, democráticos y autoritarios por igual, el disvalor de acción es algo que se reclama, que tiene que estar presente. La diferencia más importante en los modelos, que diferencian los modelos penales democráticos de los modelos penales autoritarios, viene más bien por el lado del disvalor de resultado, es decir, justamente por cómo se para ese sistema frente a la exigencia o al test de lesividad, ¿no? ¿Cómo se para ese modelo frente a esta exigencia de que, además de lo interno del autor, además de la intencionalidad del autor de quebrantar la norma, además que esa conducta trascienda y afecte a alguien? Bueno, aquí hay una bifurcación. ¿Por qué? Porque los modelos penales autoritarios, como por ejemplo el nacionalsocialismo, en la Alemania de los años 30 del siglo pasado, o el estalinismo en la Unión Soviética también de esa misma época, o también en los modelos dictatoriales que tuvimos en el Cono Sur en los años 70, prescinden
o tienden a prescindir de este otro componente, el llamado disvalor de resultado. El disvalor de resultado, en cambio, en los modelos democráticos, como el nuestro, en los modelos constitucionales como el nuestro, también constituyen un elemento fundamental, una condición necesaria, indispensable, ineludible para la conformación del injusto. Disvalor de resultado, es decir, claro, digamos, concretamente la afectación a un bien jurídico de alguien, ya sea considerado en forma individual o colectiva. Y entonces, en nuestros modelos democráticos y constitucionales, además del disvalor de acción, tiene que haber también en la conformación del injusto al menos un mínimo racional, cognoscible, constatable, un mínimo de disvalor de resultado, un mínimo de afectación al bien jurídico, que en nuestros modelos los mínimos de afectaciones a bienes jurídicos normalmente son puestas en peligro, ¿no? Básicamente en los delitos de daño. Y también las otras formas de puestas en peligro, que son las tentativas, ¿no? Las tentativas. Las tentativas justamente son las puestas en peligro de los delitos de daño, y después las puestas en peligro de los delitos en peligro, ahora lo vamos a ver más adelante, están también en general aceptadas en el derecho penal liberal. Sobre esto ahora vamos a ver esto con un poquito más de detalle. Pero lo que me interesa entonces subrayar en esta parte de la exposición es que necesariamente para la conformación de cualquier hecho ilícito en nuestro modelo penal, constitucional, se requiere necesariamente los dos componentes, tanto el disvalor de acción como el disvalor de resultado. Y esta cuestión, que parece tan lógica y tan deducible, digamos, de los principios constitucionales, bueno, no está tan afirmada y está bastante en entredicho en la dogmática, no tanto por influencia de los penalistas argentinos, pero sí por influencia del penalismo alemán. En el penalismo alemán, lamentablemente, hasta el día de hoy, la enorme mayoría de la dogmática, de los referentes de la dogmática penal alemana, de hecho, en varios momentos de la teoría del delito, desfallecen con relación a este principio y prescinden de la exigencia del disvalor de resultado como elemento del injusto y siguen adelante en la conformación del injusto puramente con disvalor de acción. ¿Sí? Y entonces esta es una de las grandes diferencias y una de las grandes salvedades que yo me permití hacer a lo largo del desarrollo de mi libro respecto de la dogmática alemana, ¿no? En la obra que publiqué el año pasado, y digamos, por lo menos en lo que yo sostengo, tanto desde lo teórico como de lo práctico, no hay posibilidad de conformar un ilícito o un injusto que podamos reprocharle al autor y por lo tanto que luego sea objeto de pena, si no tenemos un mínimo de disvalor de resultado. Y esta es una exigencia que obligatoriamente tiene que hacer todo juez, todo fiscal, con relación al caso que tiene entre manos, ¿no? No hay ningún subterfugio ni ninguna justificación para soslayar o evadir o eludir el análisis de lesividad en cualquier caso que tenga entre manos. Reitero, ya sea contravencional, correccional, criminal, o cualquier otra forma de proceso penal de los que nosotros, digamos, en nuestra diversidad tenemos en nuestro país, en el ámbito penal. Muy bien, dicho esto, entonces, vamos a enfocarnos, en la charla de hoy, vamos a enfocarnos en lo que es el disvalor de resultado. Porque, reitero, en cuanto al disvalor de acción, no hay grandes discusiones entre posiciones más democráticas y posiciones más autoritarias. En cambio, sí las hay en lo que es el disvalor de resultado,
vamos a trabajar un poquito más, vamos a prestarle un poco más de atención a esta cuestión. Porque además de este tema que vamos a ver, se derivan unas implicancias y unas consecuencias que son muy, 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 muy relevantes para nuestro trabajo cotidiano en los tribunales. Partimos aquí entonces, una vez que nos adentramos en el tema del disvalor de resultado, partimos entonces del concepto del bien jurídico. Este es un concepto central de este aspecto del injusto, ¿no? El bien jurídico es el componente fundamental de lo que denominamos el disvalor de resultado. Y aquí, bueno, se parte en lo que es la dogmática penal moderna y constitucional, se parte de una concepción material de bien jurídico. Una concepción material. Es decir, el concepto de bien jurídico tiene unos contenidos concretos, reales y vinculados, obviamente, con los niveles constitucionales y de tratados internacionales, ¿no? En ese sentido, digamos, una denominación de bien jurídico consustanciada con el penalismo liberal sería aquella que sostiene que se trata de los valores y de los intereses que están consagrados objetivamente en los máximos niveles normativos de nuestro ordenamiento y que por lo tanto gozan de indiscutido consenso social. En el sentido de que esos son los valores y los intereses que a la sociedad en general y a todos los individuos en particular nos interesa preservar de manera excluyente o de manera superlativa, y para eso entonces se apela al ámbito penal como último recurso, ¿no? Como última ratio, como refuerzo de protección de los bienes jurídicos, ¿no? Y en este punto yo adhiero a una reflexión que ha hecho Zaffaroni, Alagia y Slocar en el Tratado del 2000, cuando ellos muy enfáticamente señalan que no es correcto pensar que el ámbito penal protege bienes jurídicos, ¿no? O tutela bienes jurídicos. Esto del bien jurídico protegido, el bien jurídico tutelado, no es correcta esa denominación. Porque en verdad, estos valores y estos intereses superiores, como la vida, la integridad física, la libertad en todas sus manifestaciones, la libertad de desplazamiento, la libertad de prensa, de expresión, de culto, de preferencias, de elección, de ideología, de religión, en fin, la libertad en todos los sentidos, la integridad sexual y muchos intereses colectivos también, ¿no? Como la preservación del orden constitucional o de la administración pública o del medio ambiente, etcétera, que estos son los intereses que están consagrados como bienes jurídicos. Bueno, estos bienes o intereses, en realidad, dice Zaffaroni, están protegidos, consagrados, protegidos y tutelados por todo el ordenamiento jurídico. Todo el ordenamiento jurídico protege bienes jurídicos. Las normas civiles, el Código Civil y Comercial, vaya que protege en mucha mayor medida incluso. Protege y tutela derechos personalísimos. Protege y tutela la identidad, los lazos familiares, la filiación, la propiedad, en muchísima mayor dimensión que el ámbito penal. Y lo mismo, no sé, la ley de contrato de trabajo, ¿no? Protege la propiedad de los trabajadores, los derechos de los trabajadores. Bueno, en fin, todo el derecho protege y tutela bienes jurídicos. Lo que sucede en el ámbito penal es que por tener el ámbito penal las respuestas más duras, las respuestas estatales, las réplicas estatales más duras para solucionar un conflicto, se lo preserva como último recurso para resolver un conflicto. Y entonces, cuando se construye un tipo penal, cuando se reconoce un bien jurídico en el ámbito penal y se construyen tipos penales, esta lógica o esta dinámica viene a reforzar la protección. Pero en verdad,
los bienes jurídicos que reconoce el ámbito penal ya están tutelados y ya vienen protegidos y consagrados del resto del ordenamiento jurídico. En el ámbito penal van a tener un refuerzo de protección. Un refuerzo de protección. Entonces, esto es, digamos, como nota al pie, una sugerencia para, en la medida de lo posible, tratar de respetar esta idea cuando hacemos referencia, ¿no?, en pronunciamientos judiciales o en alegatos a la cuestión, al manejo del término de los bienes jurídicos en el ámbito penal. Pero bueno, dicho esto, decía entonces que los bienes jurídicos son los intereses o valores que por estar consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales, objetivamente decimos de ellos que gozan de amplio reconocimiento social, como que son los valores e intereses indispensables para el desarrollo de la personalidad de cada uno de nosotros, el desarrollo de nuestras expectativas como personas, como ciudadanos y ciudadanas, y al mismo tiempo, esos serían los bienes jurídicos individuales, y al mismo tiempo también se reconocen aquellos intereses o valores que son los que constituyen el vehículo o los que permiten la interacción, la sana interacción en una sociedad, entre todos, ¿no?, la interacción intersubjetiva. Entonces, sobre la base de este concepto material, ¿sí?, ¿cuál es la primera consecuencia que sacamos de esto? Que no es posible definir como bien jurídico en el ámbito penal cualquier materia o cualquier cuestión. Es decir, los bienes jurídicos son limitados, son finitos, tienen una extensión que están dadas por su reconocimiento en los máximos niveles normativos. Y por lo tanto, al legislador penal le está vedado crear nuevos bienes jurídicos, por ejemplo, en materia administrativa, ¿no?, o en alguna otra materia, que no tenga un reconocimiento constitucional. Dicho esto, hay aquí una clasificación muy importante, quizá la más importante, una de las más importantes de la teoría del delito, con relación a los bienes jurídicos, ¿no? Tenemos por un lado bienes jurídicos individuales y tenemos por otro lado bienes jurídicos colectivos, ¿no? Entonces, los bienes jurídicos individuales son aquellos respecto de los cuales el ordenamiento social y jurídico reconoce que cada uno de nosotras y nosotros podemos disponer libremente de esos bienes jurídicos. Esos son los bienes jurídicos individuales. El ordenamiento social y jurídico reconoce que cada uno de nosotros podemos disponer libremente de esos bienes jurídicos en tanto y en cuanto están conectados con esta idea del desarrollo libre de nuestra personalidad, ¿no?, de nuestras expectativas, de nuestras aspiraciones, de nuestras elecciones. Y entonces aquí tenemos, por supuesto, todos los bienes jurídicos vinculados con la libertad en sus distintas manifestaciones, la propiedad, el uso de la propiedad privada, la dignidad de las personas, la vida humana, la vida como bien jurídico. Desde el punto de vista teórico, parece indiscutible que también en un estado de libertades, en un estado democrático, la vida también es un bien jurídico disponible. El derecho a la imagen, el honor, la integridad física y sexual, en fin, todos estos bienes jurídicos son individuales y disponibles por parte del titular de ese bien jurídico. Mientras que, por otra parte, tenemos otra clasificación muy importante, que son la de los bienes jurídicos colectivos. Los bienes jurídicos colectivos se caracterizan porque son indisponibles. Nadie puede disponer de esos bienes jurídicos porque su uso y goce o su disponibilidad se ejerce socialmente, se ejercen colectivamente.
de forma supraindividual, ¿verdad? Y entonces, en ese caso, en estos casos, en los casos de bienes jurídicos colectivos, como por ejemplo, decía antes, ¿no? El medio ambiente, todos los bienes jurídicos estatales, como la administración pública, o las pretensiones de recaudación fiscal, o la preservación del orden constitucional, pero también, por ejemplo, la fe pública, ¿no? Las expectativas que tenemos todos en que la circulación de ciertos títulos y valores dan plena fe de lo que reflejan, ¿no? Bueno, todos estos bienes jurídicos colectivos, ninguno de ellos es disponible por nadie, por parte de nadie individualmente, sino que su uso y goce se ejerce socialmente o colectivamente. ¿Por qué es tan importante esta clasificación? Bueno, esta clasificación es muy importante porque de ella se deriva, a su vez, una segunda clasificación que es muy relevante. ¿Por qué? Porque con los bienes jurídicos individuales se van a relacionar muy íntimamente con los llamados delitos de daño. Con los delitos de daño. Mientras que los bienes jurídicos colectivos se van a vincular con los delitos de peligro, ¿no? Entonces, fíjense, acá les marco un cuadro del libro donde surge esa clasificación. Ahí lo ven. Hay una relación directa e íntima entre los delitos, entre los bienes jurídicos colectivos, perdón, los bienes jurídicos individuales y los delitos de daño, porque son disponibles, y a su vez también hay una relación directa entre los bienes jurídicos colectivos, que son indisponibles, y los delitos de peligro. Esto está en la página, para que tenga libre, la página 332. Entonces, ¿esto a dónde se apunta con esto? A que esto que voy a decir ahora me parece que es un aporte interesante para el trabajo cotidiano de cada uno. Lo que quiero decir aquí es que todos los delitos o los tipos penales vinculados o relacionados con bienes jurídicos individuales todos ellos son necesariamente delitos de daño. Son necesariamente delitos de daño. Y así, por ejemplo, todo el enorme capítulo, el larguísimo capítulo de delitos contra la propiedad, los hurtos y robos agravados, las estafas, los abusos de confianza, otras defraudaciones menores, los daños, las quiebras, todos los delitos contra la propiedad, desde el primero hasta el último, son delitos de daño, porque están relacionados con un bien jurídico individual, como es la propiedad. ¿Se entiende? Bueno, lo mismo con los delitos contra la vida. Desde o contra la integridad física, ¿no? Desde las lesiones hasta los homicidios, incluyendo los imprudentes o los dolosos. Todos son delitos de daño. Las privaciones ilegales de la libertad o detenciones ilegales, que son atentados a la libertad de desplazamiento o otro delito de daño, son todos de la misma naturaleza, ya sean cometidos por particulares o por funcionarios públicos. O los delitos contra la dignidad, como son las vejaciones, los apremios ilegales, las torturas, son todos delitos de daño. ¿Sí? Esto, digamos, no escapa un poquito de la clase de hoy, pero es muy importante porque los delitos de daño son los que indiscutiblemente admiten tentativa. La tentativa como instituto, previsto en el artículo 42 y 44 del Código Penal, está íntimamente vinculada y funciona
casi, digamos, de manera natural con los delitos de daño. ¿Sí? Entonces, digamos, de esta clasificación se van derivando cuestiones importantes. Y a su vez también, en todos estos delitos de daño relacionados con bienes jurídicos individuales, hay otra cuestión muy importante que es la cuestión del consentimiento expreso del titular del bien. Si el titular del bien jurídico, consiente expresamente una afectación a su dignidad o a su libertad o a su propiedad, o incluso, dadas ciertas circunstancias, a la vida, esto debe ser respetado por el ordenamiento y elimina el disvalor de resultado del injusto. No hay lesividad. Si el propio titular del bien, de modo libre, consciente, voluntario, mayor de edad, etcétera, consiente expresamente la intervención en alguno de sus bienes jurídicos individuales, ¿no? Entonces, fíjense, rápidamente aquí tenemos dos consecuencias muy importantes a partir de tener en claro lo que son los delitos de daño que están a su vez relacionados con bienes jurídicos individuales. Por eso, a lo que voy es que es muy importante cuando hacemos un análisis del caso, preguntarnos, bueno, a ver, tenemos un delito, muy bien, bueno, ¿cuál es el bien jurídico relacionado? ¿Con qué bien jurídico está vinculado este tipo penal? Bueno, ese bien jurídico, ¿es individual o es colectivo? Bueno, de ahí vamos sacando este tipo de conclusiones, ¿no? A ver, Pablo, creo que hay alguna pregunta. Pablo Pereira pregunta, ¿los delitos contra el honor serían delitos de daño o de peligro? Buena pregunta. Yo acabo de mencionar como ejemplo que el honor indiscutiblemente es un bien jurídico individual, a tal punto que hay tipos penales que son de acción privada. O sea que esto es quizás el bien jurídico más indiscutiblemente individual que existe. Por lo tanto, los delitos relacionados con el honor son delitos de daño. Punto. Acá hay una cuestión de lógica de la cual no podemos salirnos, ¿no? Y por eso, digamos, lo claro que es esta vinculación entre clases de bienes jurídicos y clases o tipos de delitos. Sí, las preguntas las pueden escribir acá en el chat a medida que vamos avanzando, así no nos vamos de tema, no hay ningún problema, yo voy leyendo inmediatamente. Bueno, decía entonces, estos son decíamos, hacíamos una breve referencia a los bienes jurídicos individuales y los delitos de daño. Y por el otro lado, entonces tenemos que respecto de los bienes jurídicos colectivos, reitero, la fe pública, todos los delitos de funcionarios, es decir, los delitos contra la administración pública, ¿no? Que son tantos delitos, la malversación de caudales, el enriquecimiento ilícito de funcionarios, el abuso de autoridad, materias que, por ejemplo, en mi caso como juzgado federal es una cuestión cotidiana, ¿no? Trabajar con delitos relacionados con la actuación de funcionarios públicos. La vinculación es que obviamente es un delito, es un bien jurídico, son bienes jurídicos colectivos y por lo tanto indisponibles. La consecuencia de esto es que no puede haber delitos de daño en materia de bienes jurídicos colectivos, porque los bienes jurídicos colectivos no son susceptibles de daño en sentido jurídico penal. Para que haya daño en sentido jurídico penal, tiene que haber una víctima individual, a título individual. ¿Se entiende? Si estamos frente a un bien jurídico colectivo, indisponible, no hay daño. Lo que hay es puesta en peligro de ese bien jurídico. ¿Estamos? Entonces, si se trata de un bien jurídico colectivo, todos los delitos o los tipos penales vinculados con esos bienes jurídicos son de peligro, son delitos de peligro. ¿Qué quiere decir delitos de peligro? Que basta para la
conformación del injusto desde la perspectiva del disvalor del resultado, una puesta en peligro de ese bien jurídico colectivo. Entonces, la puesta en circulación de moneda falsa pone en peligro la confianza que tiene la ciudadanía en el papel, la circulación de papel moneda. ¿Sí? Un intento de sedición o de rebelión pone en peligro la preservación del orden constitucional. Un acto de evasión tributaria o de retención indebida de aportes de la seguridad social pone en peligro esas expectativas de recaudación que tiene el Estado para realizar después la redistribución de la riqueza o el cumplimiento de los derechos sociales. Un peculado o una malversación o un enriquecimiento ilícito, un acto de corrupción, un cohecho, etcétera, no dañan la administración pública, ponen en peligro las expectativas ciudadanas en el correcto desempeño de los funcionarios. ¿Se entiende el punto? Entonces, reitero, para conformar el disvalor de resultado de un delito de peligro, no vamos a reclamar el daño del bien jurídico, esto teóricamente ya es imposible. Sí, vamos a conformarlo con la verificación empírica, real, cognoscible, seria, lógica, digamos, cercana desde el punto de vista causal, con una puesta en peligro, ¿no? Lo mismo pienso en un ejemplo muy importante de esto también son los delitos medioambientales, ¿no? Bien, entonces, y aquí vamos llegando a otro de los temas centrales o importantes de mucha actualidad que quería compartir con ustedes, que es que dentro de lo que son los delitos de peligro, ha sido lamentablemente muy, digamos, se ha consolidado mucho, lamentablemente, en los últimos 60 o 70 años, en la jurisprudencia argentina, la idea según la cual los delitos de peligro tendrían una clasificación entre delitos de peligro concreto y delitos de peligro abstracto. ¿Se entiende? Es decir, que dentro de la categoría de los delitos de peligro que están vinculados con bienes jurídicos colectivos, que son una enorme cantidad de tipos penales, vigentes en nuestro programa criminalizador, se supone que existen delitos o tipos penales que serían de peligro concreto y otros de peligro abstracto. Y entonces, por ejemplo, si leemos al profesor Carlos Creus, ¿no? En su obra de parte general y luego también en el desarrollo de su parte especial, profesor santafesino, fallecido hace algunos años, y que ha tenido mucha influencia a nivel federal, digamos, en la dogmática y en la jurisprudencia argentina. Y entonces, Creus, con citas de muchos autores alemanes, decía, bueno, hay algunos delitos que son de peligro concreto, es decir, en donde el fiscal o el juez tienen que verificar en el caso concreto que efectivamente el bien jurídico haya corrido un peligro efectivo, o real, o serio, o concreto, ¿no? Y entonces, bueno, me acuerdo, por ejemplo, la falsificación de documentos privados, bueno, es un caso, el artículo 292, es un caso en el cual ocurre esto, es un delito de peligro concreto, el juez tiene que verificar esa situación. En cambio, decía Creus, hay una larga lista y una gran cantidad de tipos penales de peligro abstracto. Es decir, casos en donde sería el legislador de antemano, cuando construye el tipo penal, el que ya da por hecho que la sola realización de esa conducta ya afecta al bien jurídico. Es decir, ya lo pone en peligro, ¿no? Es el legislador el que, al construir el tipo penal de esa manera,
con esos términos, con esos elementos normativos, con ese núcleo típico, en el marco de un bien determinado bien jurídico, hay que interpretar que la sola realización de la conducta ya cumple o satisface, ¿no?, la exigencia de lesividad. Y entonces, por ejemplo, la falsificación de documentos públicos sería un delito de peligro abstracto, y básicamente todos los delitos de tenencia. Todos los delitos de tenencia por sí mismos constituyen delitos de peligro abstracto, porque el legislador presupone de antemano que la mera tenencia de elementos de distinta índole, ¿no?, como puede ser desde sustancias estupefacientes hasta artefactos explosivos, pasando por armas de distinto tipo, armas de fuego de distinto tipo, bueno, estos son delitos de peligro abstracto. Bueno, esta noción del peligro abstracto, yo tengo la impresión de que sigue siendo muy usual, hasta diría dominante a nivel federal, en la jurisprudencia argentina, cuando en mi modesta opinión es, para decirlo francamente, es un concepto aberrante desde el punto de vista constitucional. Reitero, la idea según la cual existirían delitos de peligro abstracto me parece un concepto abyecto, me parece un concepto aberrante, me parece un concepto doblemente inconstitucional, por partida doble, doblemente inconstitucional. En primer lugar, porque por una cuestión que creo que va a quedar clara, que es que el legislador penal no puede convertirse en fiscal o en juez del caso en concreto, y por lo tanto no puede legislar y juzgar al mismo tiempo. ¿Se entiende? La pretensión de Creus y de muchos otros autores, la pretensión según la cual el legislador además va a cumplir la función de juez y va a, digamos, a sentenciar, en definitiva, que la mera tenencia, en cualquier caso, sin importar las circunstancias, ya por sí misma va a ser considerada punible, es claramente una invasión de facultades jurisdiccionales por parte del órgano legislativo del Estado. Es decir, esta idea del peligro abstracto, por la cual el legislador además es juzgador, constituye un desequilibrio en el modelo republicano de poderes y implica la irrogación de parte del legislador de facultades judiciales. Esto, por lo tanto, esta primera cuestión es abiertamente autoritaria, abiertamente contraria al modelo republicano y abiertamente inconstitucional. El legislador legisla ex ante, es decir, siempre de modo previo, por vigencia obviamente del principio de legalidad, por la vigencia de lo más elemental del principio de legalidad, el legislador hace su trabajo ex ante, de modo general. Y luego es el órgano judicial, los organismos requirientes y judiciales, los que en el caso concreto tienen que realizar ese juicio de vinculación entre el hecho, el tipo penal y el bien jurídico. Y esto entonces nos lleva al segundo argumento, de inconstitucionalidad del peligro abstracto, que tiene que ver con justamente digamos, la cuestión de fondo, ¿no?, que es un poco lo que acabo de insinuar. Y esto lo puedo decir también desde mi experiencia como titular de un juzgado de hace casi 20 años. No hay labor más importante, más central de un juez penal y de un fiscal penal, ¿no? Un fiscal en lo penal y un juez penal, la labor más importante, la labor central de su oficio es justamente esta, de realizar un trabajo intelectual de acuerdo a su formación, de acuerdo a su entrenamiento, de acuerdo a su ideología, de acuerdo, por supuesto, a su apego a la Constitución y a las normas,
vincular el hecho, el derecho y los valores, ¿no? El plano, es decir, el plano empírico o el plano del ser, el plano del deber ser y el plano de los valores, el plano axiológico, ¿no? Es decir, vincular el hecho concreto, el delito, el ilícito que tenemos en el caso, con el tipo penal o la figura penal o el delito que pretendemos aplicar al caso y el bien jurídico con el cual está relacionado ese delito. Entonces, ese ejercicio intelectual de vinculación y de relacionamiento entre lo ontológico, lo deontológico y lo axiológico es materia jurisdiccional. Es materia jurisdiccional. Y entonces, aquí viene la segunda cuestión. La lógica del peligro abstracto, le sustrae ese ejercicio y esa labor central y fundamental del fiscal y del juez penal en perjuicio del imputado. Siempre en perjuicio del imputado, porque el legislador se supone que de antemano, con la sola realización del hecho, ya dice que es punible. Y entonces aquí tenemos un segundo momento de inconstitucionalidad, porque lo que facilita el peligro abstracto es saltarse, evitar, sortear el test de lesividad. El test de lesividad, es decir, el análisis de lesividad que necesariamente tiene que hacer todo fiscal y todo juez penal en todos los casos, sin excepción alguna. Este es el punto central de la consideración del peligro abstracto como un concepto abyecto, un concepto aberrante, repudiable, desde el punto de vista constitucional y penal liberal, ¿no? Dicho de otro modo, nuestra función como operadores judiciales penales, en este punto que estamos viendo, es en todos los casos, sin excepción, realizar este juicio de vinculación entre el hecho, el tipo penal y el bien jurídico, desde la perspectiva de la garantía constitucional de lesividad. Es decir, preguntarnos y verificar si en el caso se ha visto afectado, o sea, dañado, en el caso de delitos de daño, o puesto en peligro, en el caso de los delitos de peligro, un bien jurídico, de una manera seria, de una manera mínimamente racional, mínimamente cognoscible, ¿no? Bueno, digamos, entonces, esto está largamente desarrollado, por supuesto, en el libro. Es uno de los puntos en donde un poco yo levanto la voz sobre esta cuestión, porque la verdad que me subleva, me indigna realmente que a esta altura del siglo XXI, después de 40 años de recuperación de la democracia, sigamos en el ámbito de nuestra jurisprudencia, sigamos aplicando este concepto autoritario e inconstitucional del peligro abstracto. ¿A qué nos lleva esta argumentación, este desarrollo que estoy haciendo? ¿A qué nos lleva? Nos lleva a considerar inconstitucionales los delitos que eran considerados de peligro abstracto. De ninguna manera. De ninguna manera. Esto no es así. Esto está muy bien desarrollado en la dogmática penal italiana. Yo hago algunas citas en el libro del penalismo italiano que trabajan muy bien este tema. Nos lleva, en realidad, a lo que nos lleva es a considerar que todos los delitos vinculados con bienes jurídicos colectivos son delitos de peligro, punto. Es decir, los únicos delitos de peligro que existen son los delitos de lo que se llaman de peligro concreto. ¿Se entiende? Más allá de que hablar de delitos de peligro concreto sería como una redundancia, ¿no? Pero bueno, la referencia a lo concreto en realidad es aplicable a todos los delitos de peligro, incluyendo los delitos de tenencia. Claro, ¿qué pasa? Cuando aplicamos el test de lesividad en una enorme cantidad de figuras penales muy frecuentes en nuestro ámbito, como por ejemplo la tenencia de sustancias estupefacientes para consumo personal, resulta que prácticamente en ningún caso de
tenencia para consumo personal, afecta al bien jurídico relacionado, que es la salud pública, ¿no? La salud pública es un bien jurídico de unas proporciones gigantescas. La salud pública se pone en peligro con una pandemia. La salud pública se pone en peligro con un envenenamiento con productos masivos, de consumo masivo. La salud pública se pone en peligro con la circulación de medicamentos falsificados, no con un porro, ¿no? O con una pastilla o cosas por el estilo. De ninguna manera, no hay manera de conectar la tenencia de sustancias estupefacientes para consumo personal con el bien jurídico que se alega poner en peligro. No hay manera. De hecho, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, esto es hace ya 20 años, que prácticamente ninguna fiscalía, ningún juzgado federal, ninguna sala de cámara criminaliza la tenencia de sustancias estupefacientes, además de muchas otras materias en las cuales también hay un análisis muy riguroso de la cuestión del peligro, de la puesta en peligro, ¿no? Por ejemplo, pienso, en la Ciudad de Buenos Aires es muy frecuente también la detención o la criminalización de vendedores ambulantes por llevar mercadería consigo en violación a la ley de marcas. Bueno, ahí la Cámara Federal de la Capital, con mucho criterio, se ha puesto también firme en este punto, ¿no? Preguntarse, para una empresa, una corporación multinacional, ¿qué afectación puede tener a la imagen de la marca que se le secuestre a una persona 5 pares de medias de una marca falsificada? Además de que el bien jurídico que está detrás de la ley 22.362 de la ley de marcas es algo así como las expectativas del público consumidor en que lo que adquiere es realmente lo que cree, ¿no? Bueno, y en las condiciones precarias en las que se ofrecen esos productos, está claro que el público consumidor no puede hacerse muchas expectativas de que ese par de medias es un producto original, ¿no? Pero bueno, digo, antiguamente todos estos casos terminaban en procesamientos, eventualmente en condenas, porque se aplicaba el peligro abstracto, ¿no? Diría que este concepto del peligro abstracto es el que más daño ha hecho al funcionamiento del sistema penal como concepto de la dogmática, ¿no? Porque seguramente hubo cientos de miles de personas en los últimos 50 años que terminaron siendo procesados o condenados por delitos que no afectaban a nadie o que no trascendían a terceros o que trascendían de una manera absurda, de una manera remota, de una manera grotesca, ¿no? Y que precisamente se llegaban a esos procesamientos y esas condenas porque el juez y el fiscal se escudaban en el peligro abstracto. Es decir, bueno, yo acá me veo relevado de realizar el test de lesividad porque el test de lesividad lo hizo de antemano el legislador, de modo iure de iure, es decir, sin admitir prueba en contrario. No, es una cosa... Yo cuando me pongo a leer ahora esos textos, no lo puedo creer. Me escandalizo, realmente me escandalizo. ¿Cómo puede ser que un concepto y una elaboración de cuño tan autoritario siga estando vigente en un modelo constitucional y democrático como el nuestro? Pero bueno, esta era entonces una de las cuestiones que quería desarrollar con ustedes. La idea entonces de que, en definitiva, ¿qué tenemos en nuestro modelo? Tenemos delitos de daño relacionados con bienes jurídicos individuales y tenemos delitos de peligro relacionados con bienes jurídicos colectivos. Punto. Y por favor, respecto de todo delito de peligro, incluyendo todos los delitos de tenencia, el fiscal y el juez tienen la obligación funcional de realizar el test de lesividad. Y por lo tanto tiene que verificarse, al menos mínimamente, una puesta en peligro o una afectación del bien jurídico, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. A ver, vamos a revisar el chat.
Juan Sorrentino dice, ¿qué opina sobre las sanciones administrativas a las tenencias de drogas sin trascendencia de terceros, por ejemplo, en contextos de encierro? Teniendo en cuenta que no sería una sanción penal, pero sí tendría serias consecuencias y sería un castigo. ¿Mismo análisis de lesividad? No. No. Bueno, yo trabajo muchísimo en el libro, voy y vengo todo el tiempo entre el sistema de sanciones penales y el sistema de sanciones administrativas. El principio de lesividad es una garantía penal, es una garantía relacionada con el sistema penal. Y por lo tanto, las sanciones administrativas tienen un sistema completamente diferenciado, no, están por supuesto en un círculo concéntrico hacia afuera en cuanto a réplicas estatales, y por lo tanto no requieren de tantos requerimientos ni tantos reaseguros como en el ámbito penal. Así que es un sistema completamente diferente que se rige por otras reglas, y entonces la vigencia de las garantías relacionadas con la cuestión de la lesividad están atenuadas en el derecho administrativo o en el derecho, en el derecho administrativo sancionador, ¿no? Así que cuidado con eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no van escribiendo y yo las voy viendo, no hay problema. A ver. ¿Cuál sería su consideración sobre el 128 segundo que reprime la mera tenencia de imágenes de contenido sexual? Bueno, de vuelta, es un delito de tenencia, ¿no? Entonces, en ese caso, el ejercicio que hay que hacer es vincularlo con el bien jurídico, que por lo que estoy viendo ahí, tiene que ser la libertad sexual o la integridad sexual. Y lo que hay que hacer es ver si en algún caso puede, bueno, justamente es lo que iba a analizar ahora, ¿no? ¿Cómo se trabaja con esta cuestión de la puesta en peligro, sobre todo con la puesta en peligro relacionada con los delitos de peligro? Bueno, y este es un buen ejemplo, como hay tantos otros. El punto de partida teórico para habilitar poder punitivo, para conformar el disvalor de injusto, es decir, el aspecto del disvalor del resultado, que es el que estamos analizando, de un injusto, como en estos casos, es vincular el caso concreto, el suceso, con el bien jurídico de que se trata, en el sentido de que tiene que haber, desde el punto de vista de la apreciación del fiscal y del juez, al menos una mínima puesta en peligro del bien jurídico o del aspecto del bien jurídico que está en juego en ese caso. ¿Sí? Hay tipos penales que ya de por sí en su propia construcción están reñidos, están en tensión con esta exigencia, de los cuales claramente el más evidente es el artículo 14, segunda parte de la Ley de Drogas, de la tenencia de estupefacientes inequívocamente para consumo personal, ¿no? En mi opinión, ese artículo directamente, desde un punto de vista estructural, desde el punto de vista de la descripción típica, ya no tiene manera, no hay manera de vincularlo, al menos de una manera mínimamente racional, con una puesta en peligro de la salud pública. Habría que realizarse la misma pregunta, o digamos, analizar más en profundidad si este tipo penal de la tenencia de imágenes de contenido sexual puede haber algún supuesto en concreto que pueda considerarse mínimamente, digamos, que mínimamente pone en peligro el bien jurídico, ¿no? Lo mismo pasa con otras figuras que han ido apareciendo en las últimas décadas. Se habla también, o es un problema también que tienen las llamadas figuras penales de adelantamiento de la punición, ¿no? En general las figuras de adelantamiento de la punición, lo que de otra manera serían actos preparatorios, muchas veces también están reñidas con el principio de lesividad, pero en la medida de lo posible el operador judicial tiene que hacer el esfuerzo para, digamos, tiene que evitar o caer como último recurso en la declaración de inconstitucionalidad de ese tipo penal, ¿no? Pero este tipo de, sobre todo los delitos de tenencia, tienen mucha tensión con estos desarrollos que estoy sosteniendo, digamos, de lo que debe ser mínimamente una
una exigencia o el respeto, digamos, al principio de lesividad. Bueno, lo mismo para Federico, ¿no? La tenencia de pornografía infantil, también está el tipo penal, hay un tipo penal más o menos reciente por el cual lo que se tipifica es la mera puesta en contacto de un adulto con un menor de edad, a través de la cual luego va a comenzar una serie de insinuaciones sexuales, y entonces es claramente también un delito de adelantamiento. Pero bueno, va a depender del caso concreto, por eso digo, ¿no? En el caso concreto hay que hacer este análisis de vinculación, reitero, entre el hecho concreto que tenemos en el caso, el tipo penal y el bien jurídico. Y entonces, si de ese análisis la conclusión es que se trata de una conducta que de ninguna manera, o de una manera muy remota, muy alejada, desde el punto de vista causal, podría eventualmente afectar el bien jurídico, bueno, eso entonces tiene que ser descartado en el ámbito penal. Ya sea por ausencia de afectación al bien jurídico o por lo que se llama la insignificancia en la afectación al bien jurídico. En cambio, si la conclusión es que al menos mínimamente hay una puesta en peligro del bien jurídico, bueno, entonces vamos a poder conformar el disvalor del resultado y por lo tanto el injusto, y seguir avanzando en las distintas, en las siguientes etapas de la teoría del delito. Miriam Martínez dice, en los delitos que afectan bienes jurídicos colectivos también hay afectación de bienes individuales. Ejemplo, el patrimonio de la víctima en una falsificación de instrumento público. A ver, está bien lo que decís, Marta, tenés razón, pero vos fijate que en el ejemplo que vos estás dando, en el cual tenés una falsificación de un instrumento público y al mismo tiempo, si hay una afectación al patrimonio, es porque se utilizó, por ejemplo, esa escritura traslativa de dominio o ese título falsificado de automotor para cometer un fraude, ¿no? Que es lo más frecuente que ocurre con los delitos contra la fe pública. Lo que tenés ahí es, en realidad, que vos tenés que segmentar el análisis, porque tenés dos delitos que están concurriendo en el mismo suceso criminal. Vos tenés, por un lado, una estafa, en este caso, o un estelionato, ¿no? Un abuso de confianza, un delito contra la propiedad, que es un delito de daño, junto con, o en concurso, con una falsificación de instrumento público, que es un delito contra la fe pública y un delito de peligro. Entonces vos tenés que hacer el análisis en paralelo de cada uno de ellos. ¿Se entiende? Sin perjuicio de lo que vos señalás, hay delitos y hay figuras penales que afectan varios bienes jurídicos al mismo tiempo o en simultáneo. Por ejemplo, yo trabajé mucho los delitos contra la libertad cometidos por funcionarios públicos. Los apremios ilegales, las vejaciones, la tortura, las detenciones ilegales por parte de policía, por ejemplo, ¿no? En ese caso, ese delito atenta tanto contra la administración pública como contra la libertad, ¿no? Y ahí sí tenemos entonces un tipo penal en donde se combina un delito de daño y un delito de peligro. Cuando eso sucede, el delito es de daño, porque la base siempre es el delito de la afectación al bien jurídico individual. En el caso de la privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, el 144 bis, inciso primero. Es un delito de daño. Lo más relevante es la afectación a la libertad de la víctima. Pero además tenemos que probar y verificar en el caso el atentado a la administración pública como bien jurídico colectivo. Así que sí, la respuesta en definitiva es que permite combinación, lo que vos estás preguntando. Ignacio Fernández dice, en cuanto a la tenencia de armas, en provincia de Buenos Aires, departamento Junín, la sola tenencia se dictamina el proceso en flagrancia y se aprende al tenedor. ¿Sería inconstitucional dicha aprehensión sin realizar un examen de lesividad al bien jurídico? Sí, efectivamente, sería inconstitucional. Es decir, uno no puede, sería ideal, digamos, que
estas reflexiones también penetren en la cultura, digamos, de las agencias de seguridad, fuerzas de seguridad. Es mucho pedir. Y tampoco nos podemos hacer cargo desde fiscalías o juzgados de instrucción de lo que autónomamente o por prevención realizan las fuerzas de seguridad. Pero en todo caso, Ignacio, cuando un caso como el que vos estás mencionando, nada más es tomado en conocimiento o llega al conocimiento de la fiscalía, bueno, hay que hacer este análisis, ¿no? ¿Qué tipo de arma es? ¿Es un arma que funciona? ¿Es un arma que le falta el percutor, que le falta el martillo, que le falta... ¿no? Muchas veces son armas que no tienen manera de funcionar y por lo tanto no hay manera de que pongan en peligro la seguridad común, que es el bien jurídico. Es un arma real, es un arma de juguete, era un arma que tenía guardada en una caja fuerte por seguridad, de modo que tampoco hay manera, es imposible que pueda poner en peligro la seguridad común si está guardada en una caja fuerte con combinación, para dar un ejemplo, ¿no? Bueno, muchas circunstancias pueden pasar. Entonces sí, hay que, cuanto antes, hay que hacer ese análisis de lesividad en todo lo que sean tenencias de armas en sus múltiples variantes, digamos. Bueno, vamos a la última parte de la charla de hoy, que es la relacionada con estos dos grupos de casos en donde pueden excluirse del interés penal casos a nivel de lesividad. El primero, decía, es los casos en los delitos de daño y no en los delitos de peligro. En los delitos de daño, que son los delitos o las figuras disponibles, la cuestión del consentimiento expreso. La cuestión del consentimiento expreso no es una cuestión que excluye la imputación objetiva, sino que o la excluye, pero recién con relación a justamente esto, a la falta de, o a la ausencia de lesividad. Quien consiente expresamente la intervención en sus bienes jurídicos individuales no hace otra cosa que consagrar, tal vez en su máxima expresión, esa libre disponibilidad que tiene sobre esos bienes jurídicos. Es decir, quien consiente expresamente, quien presta consentimiento expreso, reitero, como presupuesto, ese consentimiento tiene que ser válido, ¿no? Tiene que ser expresado con discernimiento, con autonomía, con libertad, siendo adulto. Cuando se dan todos los resguardos de un consentimiento libre y expreso, quien consiente prácticas sadomasoquistas, quien consiente ser encerrado por un tiempo en un recinto, como por ejemplo los casos de Gran Hermano, ¿no? Estos reality shows con los cuales nos torturan a veces en la televisión. Bueno, un joven que firma un contrato para encerrarse en un recinto determinado durante 2 meses, no puede después ir a la seccional a hacer una denuncia por privación ilegal de la libertad, porque ha consentido expresamente autocolocarse en esa situación, autorrestringirse en su libertad de desplazamiento, y esto forma parte de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, y esto se extiende a perforaciones o afectaciones a la salud, a la integridad física, por supuesto, las operaciones de cambio de sexo, todo lo que tenga que ver con este tipo de elecciones con relación a nuestra orientación sexual o a nuestra imagen, ¿no? Están todas cubiertas por el consentimiento expreso. Este punto de partida no está discutido en dogmática. Sí hay algunas resistencias, cada vez menos, a admitir que la vida como bien jurídico también es disponible por parte de cada uno de nosotros como titulares de ese bien jurídico. Es decir, el punto de partida, según el cual, en un Estado democrático de derecho, la vida es un bien jurídico disponible, es un punto de partida reconocido por el penalismo liberal. Porque, de otro modo, si lo consideráramos disponible, si lo consideráramos indisponible,
sería un bien jurídico estatal. Es decir, el Estado pasaría a tener la disposición sobre la vida de la persona. Entonces, esto nadie, por supuesto, después de Auschwitz, nadie lo dice esto. Esto está claro que partimos de que el bien jurídico vida es de un bien jurídico individual y que recae sobre cada uno de nosotros. Pero cuando llega el momento de hacer valer, las implicancias de considerar disponible el bien jurídico vida, hay algunos autores que dudan, ¿no? Que no son consecuentes con este punto de partida. Y es llamativo, por ejemplo, la posición del profesor Roxin en este punto. Roxin, ya en el tomo 1 de su tratado, escrito a fines de los 80, decía, no, la vida tiene que ser protegida incluso frente a su propio titular, tiene que ser puesta como un tabú social y puesta a resguardo incluso del propio titular que la dispone. Bueno, y esto sigue siendo así, porque en el tomo 2 también hace algún comentario en algún momento y sigue pensando lo mismo. En cambio, en este punto, Jacobs tiene una postura muy coherente y muy consecuente en el sentido que yo estoy sosteniendo también en el libro, ¿no? De que hay que ser coherente y sostener las implicancias a las que puede llevar a acarrear esto de que cada uno de nosotros y nosotros podemos disponer también de bien jurídico vida, dadas estas circunstancias de consentimiento expreso. Obviamente que el punto de discusión central en esta cuestión son aquellos casos de personas que atraviesan un cuadro de una enfermedad terminal o una situación de convalecencia muy dolorosa y sin perspectiva de mejora, y que entonces voluntariamente deciden quitarse la vida o le piden a un médico o a un enfermero o a un familiar que los asistan en quitarse la vida. En lo que se llama muerte digna, ¿no? Los casos de muerte digna. O antiguamente también se hablaba de eutanasia. En general, las legislaciones penales, por ejemplo en España y en Alemania, legislaron estos casos de muerte digna colocándose en una posición intermedia, es decir, un médico o un enfermero o el esposo de la cónyuge que atraviesa esta situación y hace este ruego y este pedido y la otra persona accede, bueno, la legislación alemana y española lo que dicen es, bueno, no te voy a condenar por el homicidio agravado o el homicidio simple, pero tampoco te voy a reconocer el consentimiento expreso de la víctima y por lo tanto absolverte. Te voy a imponer una condena por un tipo penal privilegiado, es decir, una escala penal menor que la del homicidio simple. ¿Sí? Bueno, esa legislación viene siendo crecientemente criticada. Viene siendo crecientemente criticada no solamente en el ámbito penal, sino también por los sectores de la salud pública, ¿no? Como un factor distorsivo, ¿no? Vinculado justamente con la naturaleza jurídica del bien jurídico vida. Esto ha sido a punto tal, esto ha sido así, que el año pasado, España derogó esta legislación de muerte, esta criminalización de la muerte digna. Y la reemplazó por una nueva legislación de salud pública, que no lo dice expresamente, pero que termina siendo tolerante con estos contextos que yo acabo de mencionar. Es decir, y en la Argentina no tenemos legislado, por suerte, la criminalización de la muerte digna, y la verdad es que la nueva ley de salud mental, o salud pública, que se sancionó en el año 2014, si bien no lo consagra, da a entender que los derechos del paciente tienen que ser muy tenidos en cuenta en todas las instancias judiciales, incluyendo entonces también este tipo de situaciones. Por otra parte, en lo que es la jurisprudencia argentina, yo lo cito los casos en el libro,
llegaron un par de casos a la Corte Suprema de Justicia, uno antes de la Ley de Salud Pública y otro después de la Ley de Salud Pública. El leading case más conocido es el caso Albarracini. Voy a poner acá. Albarracini de la Corte Suprema de Justicia, que era un testigo de Jehová. Un testigo de Jehová que sufre un hecho de inseguridad acá en el conurbano, ingresa a un hospital público con pérdida de sangre, herida de bala, etc. Y se presenta la esposa de la víctima con una escritura pública ante un escribano y testigos en la cual la víctima deja sentada su postura de que ante la eventualidad de que necesitara una transfusión de sangre se negaba por motivos religiosos, por motivos de creencias religiosas, ¿no? Los testigos de Jehová no aceptan la transfusión de sangre. Y entonces, bueno, se generó toda una causa judicial por esta cuestión, porque el padre de la víctima, que no era testigo de Jehová, acudió a los tribunales, el caso rápidamente llegó a la Corte le dio la razón a la víctima. La Corte le dio la razón a la víctima, dijo que había que respetar la voluntad del paciente. Y ese paciente no fue transfundido, afortunadamente así y todo sobrevivió. Pero luego otro caso que hubo en Córdoba con otra mujer testigo de Jehová que tuvo un problema de cirrosis o un problema grave que también requería una transfusión urgente, se aplicó la doctrina de la Corte y la mujer murió por sus convicciones religiosas. Pero digamos que la línea jurisprudencial de nuestro más alto tribunal también va en el sentido, en el fondo, en el juicio correcto, de que por la vía del respeto a la decisión libre del paciente, en definitiva se está reconociendo la disponibilidad del bien jurídico vida en cabeza de cada uno de nosotras y nosotros. Así que esto por un lado. Y por el otro, y con esto vamos terminando y abrimos un espacio también a preguntas o a comentarios, está la cuestión de la insignificancia penal o los casos de lo que se llama escasa significación penal. En estos casos que son muy frecuentes, no solamente en los delitos contra la propiedad, sino prácticamente en todos los bienes jurídicos, porque podemos tener alguna situación de insignificancia penal, tanto relacionada con bienes jurídicos individuales, como también con bienes jurídicos colectivos. Pensemos, por ejemplo, dentro de lo que son bienes jurídicos individuales. Bueno, de la propiedad no hace falta que se los diga, ¿no? Hurtar de una mesa de un bar la propina que alguien deja, ¿no? Y entonces alguien se lleva los 50 pesos o 70 pesos de propina que se deja en una mesa, que en mi ciudad es bastante frecuente. O bien el hurto de un caño, o el hurto de un enchufe, el hurto o los hurtos muy frecuentes en supermercados, ¿no? Que alguien disimula bajo sus ropas, más allá de que después pueda configurarse una situación de necesidad. Acá estamos a nivel de tipicidad, unos cartones de leche o algún otro producto de esa naturaleza. Pero también puede darse, por ejemplo, en un delito contra la libertad. Es decir, como se ha dado algún caso a lo largo de las décadas, se repiten cada tanto, el chofer de colectivo que dolosamente no le abre la puerta y sigue de largo en la parada de un pasajero y lo lleva 10 cuadras más hasta la siguiente parada, ¿no? Como una especie de respuesta o de castigo informal por algo que ha hecho ese pasajero. O mínimas detenciones en el marco de la actuación de las fuerzas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, trasladar a un testigo de una habitación a otra. ¿Configura una detención ilegal? O sujetar a una persona durante 30 segundos. ¿Ya se configuró una privación de la libertad?
Bueno, tenemos problemas también de insignificancia relacionados con delitos contra la libertad. También puede darse con delitos contra el honor o contra la dignidad, ¿no? Bueno, ¿cuál es la plataforma mínima para una ofensa real al honor de una persona? ¿O cuál es la plataforma mínima para una ofensa, para un atentado a la dignidad, por ejemplo, de un detenido? Que un celador o un penitenciario le haga un insulto a un preso. ¿Es un trato vejatorio? ¿O sería más bien objeto de una sanción disciplinaria? ¿No? Bueno, un empujón también de un policía a una persona detenida. ¿Constituye ya un delito? Bueno, a esto me refiero, ¿no? Estas situaciones de insignificancia o de posible insignificancia. Y lo mismo ocurre en los delitos en los delitos relacionados con bienes jurídicos colectivos. Ocurre exactamente lo mismo, incluso hasta con más frecuencia, ¿no? Desde la perspectiva de los bienes jurídicos en juego. Por ejemplo, el cohecho. Bueno, ¿cuándo es cohecho? Un abogado deja una docena de facturas en la mesa de entradas de una fiscalía o de un juzgado, cuando termina un caso. ¿Es un cohecho? En los términos del 256, o una dádiva en los términos del 266. Eso como ejemplo, digamos, de delito contra la administración pública, ¿no? El enriquecimiento ilícito de funcionarios. El mismo tipo penal dice un enriquecimiento apreciable. Un enriquecimiento ilícito apreciable, dice el 268, tercera parte. Bueno, ese apreciable, ¿cuál es el límite? Tener, no sé, que un funcionario tenga un enriquecimiento por encima de que se le detecte, no sé, 30.000 pesos de más que no puede justificar. ¿Ya es apreciable? Bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Delitos medioambientales. Bueno, esta cuestión de la insignificancia es crucial en los delitos de medio ambiente, ¿no? Cuando el verter, por ejemplo, residuos peligrosos de la ley 24.051 a un curso de agua, ¿qué cantidad hay que verter para encuadrar en las figuras que están previstas allí? Bueno, esto es exclusivamente labor nuestra. Es exclusivamente labor judicial. Yo lo cuento en el libro, es en el ámbito de los delitos medioambientales que apareció la figura de peligro abstracto. El peligro abstracto aparece como un refuerzo simbólico y de punibilidad para castigar los delitos medioambientales en Alemania. Y de ahí después se va a extender, lamentablemente, este concepto a todo el resto del programa de tipos penales. Bueno, delitos contra la fe pública, que son muy frecuentes, por ejemplo, en mi ámbito, en la justicia federal. Tenemos, por ejemplo, un caso de falsificación de dólares que son fotocopias color. Son fotocopias color, son impresas en una impresora color en cualquier domicilio. ¿Constituye puesta en circulación de billete falso? ¿O de moneda extranjera falsa? Bueno, ¿dónde está el límite entre colmar mínimamente esta exigencia de lesividad o descartar el caso por insignificancia? Es trabajo nuestro. Es trabajo nuestro, es ineludible. La respuesta va a estar en manos del fiscal y del juez, de su apreciación, de su sensibilidad, de su experiencia, del análisis que haga de evaluación entre el hecho, el tipo penal y el bien jurídico. En algunos casos se decantarán hacia la insignificancia, en otros casos se decantarán hacia la afirmación de la lesividad y por lo tanto del injusto. Pero lo que no se puede soslayar y no se puede evitar es enfrentar esta cuestión. Es hacerse cargo de esta cuestión.
que compartirán conmigo que es un tema muy frecuente, yo diría cotidiano, en lo que es la labor sobre todo de las fiscalías y juzgados y defensorías que trabajan en la etapa de instrucción, ¿no? O en los inicios del proceso. Normalmente las agencias de seguridad no hacen este análisis, no tienen instrucciones, ni tampoco quizás las herramientas jurídicas, lamentablemente, ¿no? Para hacerlo, y entonces es muy importante que los tribunales, las fiscalías de instrucción, bueno, tengan presente que esta es una labor central de nuestro ejercicio. Bueno, tenemos un rato para preguntas o comentarios. Las pueden escribir ahí en el chat. Y así le hacemos un poco más de ida y vuelta. Mientras tanto, bueno, el libro del que estamos hablando es se llama Derecho Penal sobre Bases Constitucionales, salió el año pasado. Con Roberto, bueno, organizamos, bueno, de parte de la editorial también tenemos alguna partida de ejemplares para el que lo quiera obtener. Sale 5.500 pesos y en realidad sale como 8.000 pesos la puesta al público, pero bueno, estos están como en promoción. Y el que le interese me tendría que escribir a mi equipo de docentes. Le voy a poner acá el mail y ahí lo arreglamos, acordamos ahí está, bibliografía para el curso @gmail.com, ahí lo pueden encargar, reitero, sale 5.500 y si son de la zona de Lomas, los podemos mandar al tribunal TOC 7 del doctor Conti, yo los mando para allá con dedicatoria y todo, y ahí lo pueden pasar a buscar. Y si no, también los podemos mandar por correo argentino, los despachamos por correo argentino sin problema, y bueno, todo eso lo podemos organizar a través de esta cuenta de mail, con la gente que está conmigo. A ver, Daniela Pellegrini pregunta, ¿dónde podría volver a escuchar este curso? No sé si Roberto... Después se sube al campus virtual del instituto, pero bueno, después una vez finalizadas las 3 charlas. Una vez finalizadas las 3 charlas. Bueno. Si alguien tiene alguna consulta, ¿Alguna pregunta, algún comentario? Active, si quieren activar inclusive el micrófono y escuchamos, no hay ningún problema. Bueno, fue muy clara, Daniel, como siempre. Bueno. Te agradezco una vez más. Y nos vemos el próximo miércoles, a todos los que están presentes, con el mismo link que les enviaron hoy, pueden ingresar también, así que es un placer, y bueno, nos vemos ahí imponiendo que fue muy clara la exposición, agradecimientos, clarísimo, gracias. Gracias. Y demás, excelente, muchas gracias, excelente doctor, muy claro, muchas gracias profe, bueno, y así sigue Daniel como siempre. Bueno, genial. Genial. La clase que viene, el próximo miércoles que nos reunamos, vamos a, como les adelanté, vamos a desarrollar un esquema me parece a mí muy práctico y muy aplicable de culpabilidad, para trabajar el tema de la culpabilidad. Con estos conceptos de culpabilidad cualitativa y cuantitativa que yo desarrollo en el libro, pero que en realidad está inspirado en los desarrollos teóricos del profesor Roxin. Y la última, reitero, vamos a ver el último capítulo del libro, el penúltimo capítulo del libro, que es el de autoría y participación. Pero bueno.
quedo a disposición y también me pueden escribir por el privado de mi cuenta de Instagram, que es @rafecasdaniel, mi cuenta pública. También me pueden contactar por ahí. Cualquier pregunta, más allá de ahora de que vamos a terminar acá la conexión por el Team. Pero bueno, si no, nos vemos la próxima. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un placer, gracias, Daniel. Chao, Robert. Gracias, nos vemos el miércoles que viene. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Adiós.